Bueno, y saludamos a esta hora al doctor Mauricio Lema, médico oncólogo, una autoridad y una maravilla tenerlo acá en el programa porque es una de las personas más estudiosas, no solamente por su trabajo, sino porque le gusta mucho estudiar y mantenerse actualizado también. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy querida, pues, y muchas gracias por la invitación, Sandra, muchas gracias por estar acá y por invitarme. El linfoma es muy frecuente. No es tan frecuente, constituye aproximadamente el 5%, 5 de cada 100 de los cánceres que hay, es así como importantes, o sea que no es tan común como otros. Lo que pasa es que tiene una serie de connotaciones especiales, una de ellas, tal vez la más importante, es que muchos de ellos se curan. Entonces, a diferencia de otras enfermedades que cuando están avanzadas no se curan, el linfoma muchos de ellos tienden a curarse. Sí, ese es como lo que lo hace. Tiene un buen pronóstico. Tiene un buen pronóstico, con excepciones, por supuesto, y hay algunos que son muy agresivos y que no se alcanzan a curar, pero muchos de ellos se alcanzan a curar. Doctor, yo me voy a volver un poquito al principio y es, ¿qué es el linfoma? Yo realmente pues la terminología no la conozco y tampoco sé cómo se manifiesta en el cuerpo y qué parte del cuerpo afecta a un linfoma. Bueno, el linfoma es realmente un conjunto de enfermedades, porque hablar de el linfoma es en realidad una exageración, pues es una simplificación, porque hay muchos tipos de linfomas, pero son neoplasias, o sea, tumores malignos de las células inmunológicas. Las células inmunológicas son las células que son los glóbulos blancos especiales que nosotros llamamos linfocitos, las que habitan normalmente los ganglios linfáticos, que son órganos normales, y otras partes del cuerpo. Entonces son tumores de los ganglios linfáticos, es lo que, o también conocido como cáncer linfático. Sí. Ese es como el otro término, ¿sí? La nomenclatura del linfoma es compleja porque es primo de una que se llama leucemia, ¿cierto? Y algunas leucemias son formas como en la sangre linfomas, son las mismas células que en los linfomas se aglomeran como tumores y en la sangre nadan pues anormales y si usted ve las células en la sangre, esos mismos linfocitos malos en la sangre los llama leucemia. Y si usted no los ve en la sangre, sino que los ve en el cuerpo como tumores, los llama linfomas. Yo entro quedando aquí en la conversación, doctor Lema, y un placer tenerlo aquí en el programa. He escuchado, he leído en alguna oportunidad que una de las grandes dificultades para enfrentar el tratamiento con este tipo de cáncer es que como no está necesariamente en un punto localizado, focalizado, entonces los tratamientos obviamente cambian, va por todo el sistema linfático. ¿Estoy en lo correcto? ¿Cómo es que se aborda primero cómo se detecta? Porque en muchos casos también he escuchado que suele confundirse en sus síntomas con una gripa o con resfriados, en fin. Entonces, cuando se determina cuál es la forma de abordar, porque no es un cáncer específico en un solo punto, sino que puede viajar por todo el organismo. No, eso es totalmente cierto y hay un tema, eso es a la vez un problema y una ventaja por lo siguiente, y es uno de los poquitos cánceres que cuando está diseminado en varias partes todavía tiene una alta probabilidad de curación, a diferencia de otros tumores en donde si usted lo tiene en el seno y se fue para otro lado, pues ya la curación es más difícil. Pero si usted tiene un linfoma en la axila, por decir algo, en el cuello, por decir algo, y en la ingle, ¿sí? Esos tres lugares están muy distantes en el cuerpo. Uno diría, enfermedad pues está invadido, llamémoslo así. En otras enfermedades, el linfoma no. El linfoma se considera que es un estadio 3 y es altamente curable, pues muchos de ellos. Entonces, siempre y cuando estén comprometidos los órganos linfoides, que todos esos son órganos linfoides en sí mismos. La forma de presentación más común es nódulos, tumores de ganglios, o sea, como unas secas que aparecen en el cuerpo. Se sienten, son en general indoloras. O sea, cuando uno le dicen es que me duele, probablemente no es un linfoma, son pepas, llamémoslo así, que aparecen en el cuello o en la axila muy frecuentemente o en otras partes que son indoloras. Es como la forma de presentación. La otra forma de presentación son unas cosas que llaman síntomas B, y es a eso a lo que te referías, y es que los linfomas se pueden asociar a lo que llamamos síntomas constitucionales, que son fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso. Entonces una persona que pierde peso en 10% o más en 6 meses sin estarlo buscando, por supuesto, porque lo está buscando ya es otra cosa, ¿cierto? Es una dieta. Es una dieta exitosa. Es una dieta que hasta es deseable, ¿cierto? O fiebre, usualmente por las noches, por las tardes, lo que llamamos fiebre vespertina, y sudoración. Dejan
pues las almohadas mojadas, ese tipo de cosas, ¿cierto? Ahora, en Medellín es muy complejo hoy en día decir eso, porque con las temperaturas que estamos teniendo, yo creo que la mitad de la población ya tiene síntomas B, pero digamos que si uno tiene 2 de esas 3, probablemente debe considerar la posibilidad de una enfermedad que se caracteriza por esta. Los únicos que causan eso no son los linfomas. Por ejemplo, la tuberculosis, algunas infecciones crónicas pueden causar cosas que se parecen al linfoma, pero digamos que dentro del diagnóstico diferencial, que es como nosotros llamamos las diferentes cosas que pueden causar una misma constelación de hallazgos, un mismo grupo de cosas, el linfoma está ahí. Una vez hecho el diagnóstico, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuál es la mejor forma de pronto de tratar este tipo de enfermedad? Bueno, el diagnóstico se hace siempre con biopsia, o sea, sí, se tiene que sacar una muestra del tejido, la muestra tiene que ser generosa, porque en el linfoma la arquitectura, o sea, cómo se están dispuestas a hacerlo una alrededor de la otra, es súper importante. Entonces, las biopsiecitas esas que son una agujita que aspira, casi nunca sirven. Se necesita una muestra, se necesita un patólogo experto en linfomas, porque es una de las áreas más difíciles de la patología. O sea, es 2 patólogos que si no hay experticia no funciona bien. Y una vez que uno ya tiene eso, tiene que hacer lo que llamamos las maniobras de clasificación por etapas o estadificación. Y es una especie de inventario de dónde, qué tan extensa está la enfermedad, en qué otra parte del cuerpo está. Y ese inventario va desde imágenes, usualmente pues depende de qué acceso tiene uno a la salud, ¿cierto? Entonces hay quienes tienen muy buen acceso a la salud, usualmente se hace un PET-CT, que es una tomografía por emisión de positrones, y de pronto se hace una médula ósea, porque hay veces en que afecta la médula ósea, y se hace una serie de métricas en la sangre, parámetros de laboratorio, que le ayudan a identificar cosas que tienen que ver con el grado de extensión. Tengo que meter la pata aquí porque realmente no me parece justo que por el sistema de salud no todo el mundo pueda acceder a los mismos exámenes. Yo sé que obviamente el doctor no tiene la culpa, pero tengo que meter la pata aquí. Porque me imagino que para ustedes como médicos también hay veces es muy frustrante no poder acceder a todo esto. Es muy frustrante tener que hacer medicina diferencial, pero digamos que en los linfomas, como es una urgencia, si uno ordena un PET-CT a una persona que tiene un seguro que no le da el acceso oportuno, pues un PET-CT en 3 meses ya no sirve para nada. No nos va a servir para nada, porque ya para ese entonces el paciente es cadáver. Sí. Entonces lo mejor hay veces es el enemigo de lo bueno. Y bueno, antes de PET, en Medellín no había PET hace 15 años, 10 años, ¿sí? Y nosotros tratábamos linfomas, o sea, usábamos TAC, ¿cierto? Las tomografías son más fáciles de obtener y en Medellín tenemos acceso muy superior a las otras ciudades. Yo pienso que nosotros difícilmente nos podríamos quejar comparado con el resto del país en cuanto a temas de salud. ¿Qué detona los linfomas? Los linfomas casi siempre tienen un detonante desconocido, o sea, la mayoría de las veces no hay un fenómeno, no es como el cáncer de pulmón, que tú fumaste y fuiste premiado con tu cáncer de pulmón. No, esto es suerte. ¿No tiene antecedentes genéticos tampoco? En general no es tan genético, aunque pues obviamente todo tiene su excepción, pero la inmensa mayoría de los linfomas no son de origen genético, ¿cierto? Es suerte mala, ¿sí? Ahora, el tema esencial es que hay algunas cosas que pueden hacerlo uno más susceptible al linfoma. No es que sean la causa. Por ejemplo, las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades como el Sjögren, el lupus, la artritis reumatoideas, los tratamientos que bajan las defensas, los tratamientos inmunosupresores, como para esas enfermedades, sí, o para los pacientes que han sido trasplantados, los pacientes que reciben órganos sólidos, como el hígado o el riñón, tienen que utilizar drogas que eviten que las defensas de ese individuo destruyan el órgano que recibieron. Pues obviamente permiten la existencia de ese órgano que es foráneo, que es distinto al de él, entonces también permiten que haya células malignas que crezcan. Este es el tipo de cáncer que tiene el ministro de Salud, ¿verdad? Los colombianos hemos estado, digamos, de alguna manera, como yo les decía a ellas, a mí me ha impactado mucho el caso y qué paradoja que nuestro ministro de Salud desde hace algunos meses le anunció al país, tengo un cáncer de linfoma, y hemos visto el proceso de su enfermedad y cómo lo ha llevado también, digamos, sin dejar en ningún momento su despacho, pero también de una manera contando, compartiendo su vida, lo de sus hijos. Para mí ha sido un caso muy
particular y muy conmovedor. Los tratamientos son necesariamente quimioterapia, radioterapia, con todas esas... Usted me perdona, pero yo después de haber vivido el proceso de la enfermedad de mi mamá, yo no sé si a veces es peor la cura que la enfermedad. O sea, me dice, uy, es que son tratamientos muy, muy fuertes. Sí, lo que pasa es que, bueno, pues un comentario con respecto al ministro, lo que él ha hecho es maravilloso, porque él ha aterrizado el concepto de que estas enfermedades no son de otras personas, sino que pueden ser en cualquier momento de uno, y lo ha asumido con una valentía y con una entereza y con un pa' adelante y todo. Pues uno ve sus declaraciones y sus cosas y uno dice qué ejemplo para otras personas que tengan su linfoma, ¿cierto? El tratamiento de los linfomas, como es una enfermedad sistémica que está en varias partes del cuerpo, no es quirúrgico en la inmensa mayoría de los casos. Entonces, la única opción de tratamiento es o quimioterapia o combinado quimioterapia y radioterapia. Lo que sucede es que ese tratamiento, siendo tan eficaz, tiene una ventaja, y es que uno rápidamente ve el beneficio. Entonces, sí, hay toxicidad, pero rápidamente las personas notan mejoría, y la mejoría que notan compensa, llamémoslo así, la toxicidad que genera. Entonces es un poquito más sobrellevadero, no siendo fácil, por Claro, supuesto. pero entonces aquí también como la buena noticia y la esperanza es como la medicina va avanzando, como los tratamientos van avanzando también, y hoy en día el cáncer no es necesariamente un sinónimo de muerte. Son muchos los pacientes que luchan gracias a ese apoyo y ese compromiso que tienen todos ustedes, el cuerpo médico, y salen adelante de diagnósticos que anteriormente era impensable que se sobreviviera de ellos. Sí, no, mira, como por ejemplo, hace 40 años, la probabilidad de que alguien estuviera vivo con un cáncer era del 40%, o sea, 4 de cada 10, no más. Hoy en día, la probabilidad de que alguien esté con vida a los 5 años después del diagnóstico de cáncer es casi 70%. O sea, esencialmente estamos muy cerca de la duplicación de esa métrica de hace solo 40 años, y ya hace 40 años teníamos mucha cosa. Entonces, sí, ha habido una mejoría y los avances en lo que se llama terapia dirigida, o sea, coger esa célula maligna, conocerle qué es lo que la mueve, ese switch que la tiene prendida, y darle un venenito al switch y punto, de tal manera que esa célula se muera y no se mueran las células del lado, que están normales. Eso ya está fácil. Ya está, no es fácil, es difícil, es ciencia, es difícil, es caro. Cierto, que ese ha sido pues como uno de los temas sobre los que se ha hecho mucho énfasis últimamente, sobre los costos, pero realmente una vez que ya está conquistado, eso es una conquista para la humanidad. Y al final sí es caro, pero ¿cuánto vale una vida? Ah, no, total. Totalmente... y uno como médico no tiene pues realmente mucha opción sino recomendar lo que es correcto. Doctor Lema, muchísimas gracias. Como siempre es un placer tenerlo aquí en este espacio. Muchas gracias.